Aleluya, bendito sea nuestro gran Dios y Salvador. Hemos llegado a un domingo más para seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Y queremos leer una parte de la Escritura en el libro de San Lucas, capítulo 21. Versículo 5 y otros versículos de este capítulo para predicar sobre el tema la primavera de Dios. Vamos a estar hablando de la primavera de Dios, ya que en la primavera pues existen brotes y son precisamente los brotes que están brotando en nuestro mundo. San Lucas capítulo 21 y verso 5 en delante dice de esta manera: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahí precisamente en el capítulo 21 del libro de San Lucas, nos brincamos al versículo 28 en delante. Y dice así, Lucas 21, capítulo y versículo 28 en delante. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Bien, Jesucristo habló del verano y sabemos que en el año existe la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Hoy vamos a hablar sobre la primavera de Dios en las profecías de la Biblia. Pero antes queremos felicitar a todos aquellos que cumplen años o que cumplieron en esta semana. Y quizá podemos decir, hermanos, como dijo el apóstol Pablo estando en el tribunal, hasta el día de hoy, pastores, predicadores, evangelistas, quizá podemos repetir las palabras del apóstol Pablo que dijo: hasta el día de hoy persevero teniendo auxilio de parte de Dios, para dar testimonio a pequeños y a grandes, a pobres y a ricos, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijo, sino que solamente predicando la palabra del Señor. Así es de que Pablo recibió muchas veces el auxilio de parte de Dios, el socorro, como usted y como yo, hasta esta tarde, amigo, hermano, simpatizante del Evangelio, hasta esta tarde hemos recibido el auxilio de parte de Dios y hay mucho por qué agradecerle. Recuerde también que dijo el rey David que él había recibido muchas veces también el auxilio, el pronto auxilio de parte de Dios. Jehová es mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones, dijo, y aunque los montes de hielo se derritan y se traspasen al corazón de la mar, dijo, Jehová es mi auxilio. Job también habló sobre el auxilio y dijo Job que nadie le había dado ayuda. En su prueba nadie le había dado ayuda, en su tribulación nadie le había dado ayuda, ni sus amigos, sino que solamente había obtenido el auxilio de parte de Dios.
Así es de que nosotros, hermanos, pastores, congregación, gente que me escucha hasta esta tarde, hemos tenido el auxilio de parte de Dios. Así es de que reciban bendiciones y saludos a estos hermanos, de los cuales voy a estar mencionando. Nuestro hermano Roberto Beltrán, un apreciable hermano que conocimos de por allá de Texas. Su familia y su congregación reciban bendiciones y gracias, hermano, porque hemos tenido auxilio de parte de Dios. También a nuestra hermana Cruz Rosy Castillo de por allá de Estados Unidos, su familia y su congregación, que hemos recibido auxilio hasta el día de hoy, hermanos. También nuestro hermano Lorenzo Pérez de por allá de Fort Worth, el cual ayer cumplió años, a su esposa, a todos los hermanos que lo rodean. Hasta el día de hoy, hermano, hemos recibido auxilio de parte de Dios. También a todos los grupos musicales de Sacramento y de todas partes, hemos recibido el auxilio hasta el día de hoy. También a nuestro hermano Pastor Miguel Terraza de Ojinaga, Chihuahua, su familia, su congregación, y agradecemos a Cristo Jesús porque nos ha dado auxilio, socorro hasta el día de hoy. También a nuestro hermano David Charles de Sabinas, Gerardo Arenas de Musquis, Coahuila, con toda su congregación, nuestro hermano Marcos Antonio Villalobos de Monclova, su familia, su congregación. Agradecemos a Cristo Jesús por el auxilio que nos ha dado, el socorro, la ayuda, y que no nos ha dejado en vergüenza como portavoces de la palabra de Dios. Nuestro hermano Javier Armendáriz, sus hijos, su esposa, la congregación por allá en Igle Paz, Texas, y que hemos tenido el auxilio de parte de Dios. Nuestro hermano Cesario Hernández de San Antonio, Texas, puros personas que bíblicamente son caballos de honor, que Dios los ha escogido para la batalla y para predicar la palabra de Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes y todos aquellos que quizá no mencioné, pero que verdaderamente los amamos en Cristo Jesús y nos necesitamos para seguir predicando la palabra del Señor, orando unos por otros. Bien, vamos a entrar pues en esta predicación de la palabra, la primavera de Dios. Bien, dice la Biblia que Jesucristo, al andar en la tierra, se acercó por ahí al templo. Estoy en San Lucas 21:5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, déjeme decirle que Jesucristo, andando en la tierra, dijo que algunos, a lo mejor usted va entre esos algunos no van a gustar la muerte. Hay personas que no se van a morir, dijo Jesucristo, porque van a ver la segunda venida de Cristo Jesús. Quizá usted diga: pues yo soy uno de esos. Bien, Jesucristo dijo: algunos no van a gustar la muerte, sino que van a presenciar la segunda venida de Cristo Jesús. Déjeme decirle que la segunda venida de Cristo Jesús está muy cerca. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña los brotes de la primavera de Dios, las señas o señales que estamos viviendo en esta tierra, y son puros brotes de la primavera de Dios, sabiendo que viene el verano, y en el verano es la redención, es el levantamiento de la iglesia. Si hablamos un poquito sobre cómo se construyeron los templos o cómo se construyó el primer templo, en el libro del Éxodo capítulo 26, es un tipo de enseñanza, hermanos. Quizá no es predicación, es un tipo de enseñanza, porque quizá usted tiene muchas dudas sobre lo que es un templo, quién construyó el primer templo, cómo se desbarató el templo, quién lo quemó, por qué lo quemaron. Entonces, la Biblia nos dice en el Éxodo 26 que Jehová le dijo a Moisés: harás el tabernáculo, 26:1, de 10 cortinas de lino torcido. Así es de que Dios claramente le dice a Moisés, cuando lo escoge como pastor: tú tienes que hacer un tabernáculo, tienes que hacer un templo, pero el templo iba a ser armable y desarmable, hermanos. O sea que lo iban a armar donde se estacionaran, y lo iban a desarmar cuando se movieran. Así es de que ahí le dio muchas órdenes y le decía: y harás esto así, y harás así la cortina,
y harás de esta longitud, y lo harás de esta madera. Entonces recibió muchas órdenes Moisés de parte de Jehová para construir el templo. Bien, ese templo lo terminaron, y dice la Biblia que cuando terminaron el templo de madera, mire lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 9, versículo 15. Números 9:15, a la luz de la palabra estamos enseñando sobre la palabra templo o tabernáculo. Así es de que Moisés recibe la orden de construirlo de madera, de ponerle sus cortinas, y cuando lo termina, Dios siempre ha cumplido su palabra a los obedientes. Si Dios te ha dicho harás esto y lo harás de esta manera, siempre Dios te va a respaldar. Porque no nomás a Moisés, sino a Noé le dijo, hazte una barca y la harás de estas medidas. Y Dios siempre ha respaldado a gente obediente, gente que Dios da una orden y la hacemos como Moisés, y la harás de esta manera, y le pondrás las cortinas así, y de esta manera vas a hacer el altar, y harás, y harás, y harás, y harás. Muchas veces le dijo lo que iba a hacer, y Moisés lo hizo. Bien, cuando ya lo terminó, en Números 9:15 dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Cuando ya levantan el tabernáculo, cuando ya levantan el templo de madera, entonces viene una nube verdaderamente y lo cubre, lo protege. ¿Por qué cree que el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Aquel tabernáculo fue cubierto en el día con una nube y en la noche era alumbrado con un fuego. Bien, el tabernáculo de madera armable y desarmable iba en medio del pueblo de Israel. Bien, y a veces Dios le decía, ponlo fuera del campamento, hazlo más allá lejos, y el que quiera algo, pues que vaya hasta donde está el tabernáculo y ahí se lo pida a Dios. Bien, dice la Biblia que ahí precisamente en el libro de Números, capítulo 9 y versículo del 15 en delante, dice que el pueblo de Israel caminó al mandato de Dios. Se dejó gobernar por Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos gobernar por Dios y obedecemos a Dios, Dios está con nosotros. Y se cumple inclusive el Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Salmo 91:10 dice, plaga no tocará tu casa, plaga no tocará tu morada. Pero para eso tenemos que ser obedientes. Cuando Dios dice, harás esto, harás lo otro, harás esto otro, entonces Dios cumple su palabra. Y en ese entonces el pueblo de Israel iba en una obediencia total a Dios. Bien, y dice en Números 9:18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Y si usted sigue estudiando esta parte, cómo al mandato de Dios se paraban, al mandato de Dios levantaban el tabernáculo, lo desarmaban y seguían caminando. Otra vez Dios les decía, aquí se van a quedar un mes, se quedaban un mes. Aquí se van a quedar 2 días, se quedaban 2 días. Aquí se van a quedar 15 días, se quedaban 15 días, porque la nube no se movía. Entonces ahí iba el pueblo de Israel, guiados por Jehová, guiados por esa nube, caminando al mandato de Jehová. Bien, así es de que el templo era de madera armable y desarmable. Bien, pasaron los años y pasaron los años. Entonces, en el tiempo del rey David, dijo el rey David, yo creo que ya es tiempo de buscar un lugar fijo donde levantar el templo de Dios. Y dice la Biblia que el rey David cometió un error, el error de censar al pueblo y no pagar el dinero que tenía que pagar por cada persona que censaba. A veces los censos, los gobiernos no los hacen bien, como marca la Biblia. Por eso vienen muchas cosas. Cuando se censaba el pueblo, la persona tenía que pagar su rescate. Tenía que pagar cierta moneda de 20 años.
en delante en cada censo que se hiciera. Después explicamos algo de eso, de lo que es un censo a la luz de la palabra. Ahorita estamos hablando sobre la primavera de Dios. Bien, así es de que en el tiempo de David dijo, no, pues yo creo que ya es tiempo de levantarle un templo fijo a Jehová de los ejércitos. Y dice la Biblia que el lugar lo encontró en la era de Ornán Jebuseo. En Primera de Crónicas, capítulo 21, Primera de Crónicas 21, versículo 28, ahí encuentra, de ahí en delante, el lugar donde David tenía que construir el templo para que ya no lo anduvieran armando y desarmando, sino que lo hicieran verdaderamente, ya que quedara fijo para siempre. Y dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no podía ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, aquí el altar del holocausto para Israel. En una era, por eso un templo viene a ser una era. Una era, ¿qué es una era? Una era es donde se trilla verdaderamente el trigo, donde se pisa la espiga, donde se pisa la vaina de frijol y se saca el grano puro y luego se balea y viene el aire y se lleva todo lo que es el tamo y queda solamente el grano. Esas son las eras que usaban los antiguos para sacar el grano para comer. El trigo, el frijol, la cebada y todos los granos usaban las eras. Pues déjeme decirle que ahí en la era de Ornán Jebuseo, ahí verdaderamente encontró el rey David el lugar para levantar la casa de Dios. Aunque sabemos verdaderamente que no le permitió Dios a David levantarle la casa, sino que le dijo, David, tú has derramado mucha sangre, por lo tanto tú no puedes levantarme la casa. Solamente David lo que hizo fue que juntó mucho oro, mucha madera, y quien levantó la casa fue su hijo Salomón. Bien, así de que ahí se levanta por primera vez la casa o el santuario o el tabernáculo fijo en la era de Ornán Jebuseo. ¿Por qué? Porque ahí se le apareció Jehová al rey David y ahí vio al ángel y entonces ese era el lugar indicado para levantar el templo. Bien, así es de que, pero déjeme decirle que el profeta Jeremías les estuvo muchas veces diciendo que si no se portaban bien, que si no hacían bien las cosas delante de Dios, entonces verdaderamente iban a venir los hombres y se iban a quemar el templo y se iban a llevar todas las cosas consagradas que había en el templo. Bien, a los israelitas por una le entraba y por otra le salía, y les mandaba otro profeta y por una le entraba y por otro le salía. O sea que verdaderamente ellos ya no querían caminar al mandato de Dios, no querían detenerse al mandato de Dios, no querían avanzar al mandato de Dios, sino que ya se sintieron libres y ya hacían lo que ellos decían. Por eso usted habrá leído en el libro de Jeremías que el pueblo de Israel quedó como una asna montés, acostumbrada a respirar como quiere, a olfatear el viento, a ser libre, a que nadie le dijera nada. Vinieron las consecuencias y entonces dice la Biblia que vinieron de allá de Babilonia y quemaron la casa de Dios. Aquel templo que habían construido quedó quemado totalmente y se llevaron a los niños, se llevaron a las mujeres, donde dice en Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 19, ahí queda quemada totalmente la casa que había levantado Salomón. ¿Todo por qué? Porque ellos ya no quisieron caminar al mandato de Dios, a la ley de Dios, sino que hacían lo que ellos querían y como ellos querían. Segunda de Crónicas 36, 19, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Así es que queda quemado totalmente el templo que levantó Salomón. ¿Por qué? Porque ellos ya no quisieron caminar al mandato de Dios. Yo los invito a caminar al mandato de Dios.
Cuando Dios dice alto, es alto. Cuando Dios dice avanza, tenemos que avanzar, hermanos. ¿Por qué? Porque es Dios el que manda, es Dios nuestro jefe. Y nosotros en esta tierra, pastores y hermanos, no nos mandamos solos. Tenemos un jefe en el cielo y que nos ha enviado su palabra para que nosotros caminemos a la luz de la palabra. Queda quemada aquella casa que levantó Salomón. Pero luego dice la Biblia que el rey Ciro tuvo una carga y Dios lo despertó. Y entonces él dijo a la gente que estaba allá en Babilonia, tienen que regresar a Jerusalén y tienen que levantar nuevamente la casa de Jehová de los ejércitos. Y confesó, dijo, porque Él es el verdadero Dios. Así es de que Ciro reconoció que el verdadero Dios es el Dios que está en el cielo y que había que levantarle nuevamente su casa. Bien, así es de que levantan el templo nuevamente entre Esdras y Nehemías. Pero dice la Biblia que pasaron los años y pasaron los años, entonces vino Jesucristo. Y dice que cuando Jesucristo vino, mire en lo que convirtieron esta casa. Mire en lo que convirtieron la casa de oración. En San Mateo, capítulo 21, verso 12. Ya estando Jesucristo en la tierra, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Jesucristo venía a sanar enfermos. Jesucristo venía a esta tierra a trabajar. Hasta el día de hoy Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Pero Él no podía trabajar en un templo sucio. No podía trabajar. Por eso dice que al visitar el templo, ese templo, dice la Biblia, que habían durado 46 años para construirlo. 46 años duraron para construir el templo nuevamente, porque el primero quedó quemado. Pero Jesucristo, al llegar al templo, ve que ahí es un comercio. Ve que ahí negocian adentro. Yo les digo a los hermanos, nunca anden negociando una troca dentro del templo. Me ha tocado oír a hermanos que están haciendo negocios dentro del templo y te vendo la troca y cuánto me das y te vendo esto y cuánto me das. La iglesia o el templo no es para negocios, porque es casa de oración. Jesucristo no puede trabajar en un templo donde hay negocios, donde hay cirre, donde hay estiércol, donde hay inmundicia. Ahí no puede trabajar. Por eso Jesucristo no podía trabajar dentro del templo, porque había todas estas cosas, y tuvo que hacer un azote y tuvo que voltearle las mesas de los cambistas donde estaban las monedas. Tuvo que soltarle los pájaros, tuvo que echar fuera las borregas, tuvo que echar fuera las vacas y los toros, y les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y cuando ya la limpió, entonces empezó a trabajar dentro del altar. Bien, así es de que precisamente de este templo estaba hablando Jesucristo y los hombres, de lo cual dice en San Lucas capítulo 21 y verso 5. Ahí es donde nos vamos a detener un poquito para ver los brotes de la primavera de Dios, lo que está brotando y lo que falta por brotar. Y déjeme decirle que muchos de los que me están escuchando no se van a morir, porque la venida de Jesucristo está muy pronto. No el fin del mundo. El fin del mundo es una cosa, la venida de Jesucristo es otra. Por eso Jesucristo dijo, muchos no van a gustar la muerte, muchos no van a morir, porque van a ver al Hijo del Hombre descender. Van a ver al Hijo del Hombre descender del cielo. ¿Dónde está esa escritura de la que estoy hablando? Está en San Mateo 16, 28. 16, 27, 28, donde Jesús dijo que muchos no se van a morir. ¿Por qué? Porque ya verdaderamente viene el verano de Dios. Ahorita estamos en la primavera de Dios. Estamos viendo los brotes de tantas enfermedades, de tantas guerras, de tantas sediciones. Y Jesucristo habló de su segunda venida en San Mateo capítulo 16 y versículo 27. Y dijo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que no se van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Quizá usted diga, yo creo que yo soy uno de esos. Yo creo que soy uno de esos que verdaderamente no me voy a morir porque verdaderamente voy a ver la gloria de Dios. Bien, así es de que volvemos a San Lucas 21:5, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bien, hermanos, llegará el día en el cual no va a quedar un bloque arriba de otro bloque. No importa los edificios como los de Fort Worth que están grandísimos. No importa tan grande esté el castillo, no importa qué tan bien hecha esté la casa, verdaderamente, el palacio, hermanos, las grandes casas, viene el día en el cual no quedará un adobe arriba de otro adobe. Viene el día en el cual un bloque no quedará arriba de otro bloque. Viene un día en el cual verdaderamente una piedra sobre piedra no va a quedar. Déjeme decirle, entonces ellos se inquietaron. Cuando a ellos Jesús les dijo estas cosas, que por más hermoso que estuviera el templo terrenal, que por más grande que estuviera la casa, Isaías dice, la hora viene cuando las casas quedarán asoladas, todas las hermosas casas, dice, y no habrá morador, dice, y no quedará ninguna casa en la faz de la tierra. Bien, ese día verdaderamente no está muy lejos. ¿Por qué? Verdaderamente porque la venida de Jesucristo está muy cerca. La Biblia nos habla de la primavera de Dios, de los brotes que hay en la tierra, de las cosas que están sucediendo y son puros brotes de la primavera de Dios. Usted que conoce los árboles sabe verdaderamente que cuando están brotando la higuera, que cuando está brotando el árbol, entonces usted está en primavera y sabe que pronto verdaderamente usted se comerá un fruto de esa higuera que está brotando. Pues el verano es el fruto y es la redención del pueblo de Dios. Muchos no se van a morir, muchos no nos vamos a morir quizá. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir en el arrebatamiento. Muchos van a resucitar del panteón para recibir al Señor, porque ahí viene el verano de la iglesia de Dios. Por eso estamos predicando, para que usted acepte a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y entonces inquietó. Quizá tú también te estás inquietando y dices, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué dice el pastor que no va a quedar una piedra arriba de otra piedra, un bloque arriba de otro bloque, un ladrillo arriba de otro ladrillo? Porque no soy yo quien está profetizando, sino es Jesucristo. Y recuerde que Jesucristo nunca mintió, y lo que Él dijo, todo se cumplirá al pie de la letra. Nuestra ciudadanía, hermano, está arriba en el cielo. Allá está tu ciudadanía, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que hemos creído en Él. Allá es donde está lo bueno. 21:7, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo es cuando van a suceder estas cosas de las cuales tú estás hablando? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dijo, tienes que darnos unas señales, tienes que decirnos algo cuando va a suceder estas cosas de las cuales nos estás hablando. 8, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Por eso, para conocer un siervo de Dios, tenemos que cumplir lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Nosotros tenemos que imitar a los apóstoles del Señor Jesucristo, a los profetas del Señor Jesucristo, para que nadie nos engañe. Si un predicador no está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, entonces hay peligro verdaderamente de que no sea un enviado de Dios. Porque Jesucristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o hasta diciéndole, yo soy el verdadero siervo de Dios, yo soy el pastor de Jesucristo. Tiene que estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios 2:20, ahí encontramos, y él dijo, el tiempo está cerca.
mas no vayas en pos de ellos. No siga a cualquier persona, aunque traiga la Biblia de oro, no la siga. Tiene que estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y dice que todo esto iba a suceder, y son los brotes de la primavera de Dios. 21:9. Cuando oigas de guerras y sediciones, usted ha oído de guerras, pues cada guerra que se suelta es un brote de la primavera de Dios, así como brota la higuera. Cada sedición, ¿qué es la palabra sedición? Sedición quiere decir sectas. Quiere decir sedición, que muchos partidos políticos se van a levantar. ¿Cuándo se habían visto tantos papeles en los postes de tantos partidos políticos? Que yo soy de este, que yo soy del otro, que yo soy del otro, que yo soy del otro. Son puros brotes de la primavera de Dios. Por eso Jesucristo, va a haber sediciones, va a haber muchas sectas satánicas, que la secta de la Santísima Muerte, que la secta de allá, que la secta de acá, que la secta de allá. ¿Qué quiere decir secta? Falsa religión enseñada por hombres famosos. Jesucristo es famoso, pero Él no es falso. Él es verdadero, verdaderamente. Él es el único, Él no es falso. Y dice la Biblia que todas estas cosas que están sucediendo en la tierra es la primavera de Dios. Cada guerra es un brote, cada sedición que se levanta es un brote. Dice, no te alarmes, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero al fin no será inmediatamente. Quiere decir que cuando haya sectas, cuando haya guerras, todavía no es el fin, hermanos, pero sí la iglesia está pronto a ser levantada y la tierra seguirá su curso. Porque una cosa es el rapto de la iglesia y otra cosa es el fin del mundo. 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Cómo están ahorita los gobernantes? ¿Cómo están ahorita los príncipes de las naciones? Peleando el petróleo, peleando el fierro, peleando los territorios, peleando el mar, peleando tantas cosas, porque Jesucristo dijo que eran puros brotes de la primavera, sabiendo que pronto llegaría el verano, la redención del pueblo que estamos esperando para salir de esta tierra. 11. Y habrá grandes terremotos. Cada terremoto es un brote de la primavera de Dios, que Jesús está enseñando en diferentes lugares. Va a haber hambres, va a haber pestilencias, va a haber terror, grandes señales del cielo. Entonces cada terremoto, cada mortandad, cada peste, cada sedición, cada secta satánica son puros brotes que es necesario que existan en la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la primavera que Dios estaba anunciando a través de Jesucristo, que iba a suceder antes de que Él regrese por segunda vez a este mundo. 12. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto será ocasión para dar testimonio cada vez que a usted lo citen a una presidencia. A mí me han citado muchas veces a la presidencia porque me quieren parar de predicar un oficio y otro oficio, y el predicador callejero y el predicador de las calles y el predicador aquí. Una y otra vez les he predicado a los síndicos, le he predicado al presidente, le he predicado a las personas que se acercan ahí, a la secretaria que hace los apuntes, porque es una ocasión. Si a ti te llevan ante las autoridades por el nombre de Jesucristo, es porque tú les vas a llevar el mensaje, como el apóstol Pablo, cuando fue llevado a los tribunales, él le dijo al rey Agripa, tú sabes que lo que yo te digo, oh rey, no se hizo en un rincón. Tú sabes verdaderamente que te estoy diciendo que a Jesucristo lo crucificaron en el monte de la calavera. Tú sabes, y por eso el rey Agripa dijo, por poquito me persuades a ser cristiano. Así de que si a ti te llevan a un lugar, predícales. ¿Por qué? Porque es la ocasión para que tú le prediques a los presidentes y a los reyes y a los maestros y a todo mundo. Acuérdate que el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acuérdate de las palabras de Jesucristo, si alguien se avergonzare de mí en esta tierra, yo me avergonzaré delante de mi Padre allá en el cielo. Si alguno me confesara en esta tierra, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es de que es una ocasión para que tú y yo le prediquemos cuando te lleven a tribunales, cuando te lleven a un lugar. No te avergüences de Jesucristo, porque el evangelio que tú predicas, pastor, es poder de Dios para salvar a una alma. Y así es de que Jesucristo dijo que todo esto sería brotes de la primavera, porque Él se aproxima para venir a esta tierra y levantar su pueblo. 21:14.
proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Tú no pienses qué voy a decir, sino que tú gozoso cuando te hagan un citatorio, ve, porque ahí es la oportunidad para que tú les hables verdaderamente y nadie te va a poder resistir. Acuérdate del primer mártir de la iglesia primitiva, Esteban, cuando nadie podía resistirlo, cuando él predicaba, cuando su rostro era un rostro que brillaba como de un ángel y les decía: duros de corazón, incircuncisos de oídos, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo como vuestros padres, a cual de los profetas no mataron y persiguieron y apedrearon. Y dice que ya no podían más con él, y entonces lo único que hicieron fue que verdaderamente lo mataron. Déjame decirte que nadie va a poder resistir lo que Dios te ha dado, el Espíritu Santo, para que tú hables. ¿Por qué? Porque tienes que decir que Cristo está a las puertas, que Cristo va a venir, que Cristo está vivo, que regresa por segunda vez a este mundo, que los muertos van a resucitar y que Cristo les perdona todos los pecados a todos los hombres, a los reyes, porque todos tienen una alma dentro de su cuerpo y esa alma tienen que salvarla para que no vaya al infierno. Todas estas cosas las estuvo mencionando Jesucristo, y me brinco al 21:16, San Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Hay un dicho que dice: oh Dios, cuídame de mi amigo, porque de mi enemigo me cuido yo. Cuídate de tu pariente, de tu hermano en la carne, porque es el que te puede entregar. Cuídate de tu hermano en la carne, porque es el que te puede entregar, es el que te va a odiar. Así es de que ese dicho no está nomás porque sí. Oh Dios, cuídame de mis amigos, porque de mis enemigos me cuido yo. Aquel que tienes más cerca a veces en la iglesia es el que te traiciona, es el que te hace el problema, es el que te hace la división. Déjame decirte, por envidia, pero dice la Biblia que la envidia es carcoma de los huesos. Lo que debemos de codiciar y envidiar solamente son los atrios de Jehová de los ejércitos. 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Si alguien te aborrece por causa de Jesucristo, déjame decirte que verdaderamente es lo mejor que puede existir. Pedro dice: si alguno padece, padezca como cristiano, no por político, no por andarse entremetiendo donde no le llaman. Padezca como cristiano, porque esto es lo que va a valer. No por andar en una secta satánica. Eso es lo que dice Pedro: si alguno padece, padezca como cristiano y no se avergüence. Así es de que vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de Jesucristo. Pero verdaderamente dice: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Acuérdate que cuando echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno caliente porque no quiso adorar una estatua, acuérdate verdaderamente que ni un cabello siquiera se le quemó, ni su ropa olía a quemado, porque estaba ahí verdaderamente el ángel de Jehová cuidándonos. Así Jehová te va a cuidar de todo verdaderamente. Las palabras de Jesucristo cuando anduvo predicando, dijo: no le tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar, porque el alma es inmortal, siempre vive y nunca muere. Y dice 19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así es de que pidámosle a Dios paciencia para ganar almas, pidámosle a Dios paciencia para ganar a la gente, porque si no hay paciencia ni nosotros nos vamos a salvar. Es muy importante el escalón de la paciencia, porque para llegar al cielo, Pedro dice que son 8 escalones. El primero es la fe, el segundo es el poder, el tercero es el conocimiento, el cuarto es el dominio propio, el quinto es la paciencia, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, hasta terminar en el amor. Dice: así es de que todas estas cosas, y me brinco al 21-25 para terminarle al verano, de lo cual estamos hablando. Lucas 21-25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Déjame decirte que va a haber señal en el sol. La Biblia dice en el libro de Isaías que el sol va a calentar 7 veces. Lo de 7 días juntos van a ser en un día. Eso es lo que dice la Biblia: el sol calentará 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces es una señal en estos calores. Las estrellas en la luna, hermanos, déjame decirte que el mismo mar verdaderamente va a bramar y se va a salir de ahí. ¿Por qué se va a salir las aguas del mar? Porque los témpanos de hielo que están en los polos se están derritiendo y están cayendo al mar. Haces de cuenta que avientas una barra de hielo a un baño de agua, se tiene que salir el agua porque cayó el témpano de barra de hielo. Así también, por eso dijo: aunque los montes se traspasen al corazón de la mar y se caiga el hielo, dice, nosotros no temeremos, porque nuestro auxilio es Jehová de los ejércitos.
y el mar va a bramar. Y dice la Biblia en el 21-26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esos cielos se van a conmover, se van a mover verdaderamente, se van a enrollar como un cartoncillo, como un pergamino. Y entonces dice, ¿qué va a pasar? Va a terminar la primavera de Dios. La primavera son las sectas, son los terremotos, son las guerras, son las enfermedades. Esas son las brotes de las primaveras de Dios. Pero ahí viene el verano. Entonces 21-27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Iglesia, pastores, estamos muy cerca de ser arrebatados. Muchos no se van a morir, no van a gustar la muerte, porque viene el Hijo del Hombre en las nubes con poder y con gran gloria. Déjame decirte, y viene a levantar el fruto de su crucificación. Cada uno de los que ha lavado su pecado en su preciosa sangre, a eso viene. Entonces 29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Lo demás te lo dejo a ti. El verano está ya cerca. Cada cosa, cada epidemia, cada guerra que está pasando en esta tierra son brotes de la primavera de Dios, y el pueblo de Dios nos tenemos que preparar, porque ahí viene vuestra redención. Levanta la cabeza, no tengas miedo ni al bramido del mar, ni al calentamiento global del sol, ni a la luna de sangre, ni a las lluvias de estrellas, ni a las potencias de los cielos, sino antes gozaos, porque vuestra redención está muy cerca. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que han creído. Siento orar por alguien que está enfermo, siento orar por alguien que verdaderamente necesita algo, necesita una oración. Así es de que extiende tu mano hacia donde estoy, hacia esta palabra de Dios, y vamos a orar. Si alguien tiene problemas, si alguien tiene miedo, si alguien tiene angustia, si alguien verdaderamente tiene alguna petición, acuérdate que el Dios de la Biblia está vivo. Acuérdate que el Dios de la Biblia oye. Acuérdate que el Dios de la Biblia no está en la cruz, tampoco está en la tumba. Resucitó al tercer día. Él está en medio de nosotros. Acá donde yo estoy, allá donde tú estás, aquí está en medio de nosotros, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Así es de que está en medio de nosotros, y vamos a clamar y vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, yo te pido, maravilloso Dios, por esos hermanos, Señor, en aquel entonces, desde sus casas, cuando tenían plaga en el corazón, cuando tenían algún problema, desde sus casas extendían la mano hacia donde estaba el templo, y cuando estaban en guerra y estaban perdiendo las batallas, desde donde estaban, extendían la mano a donde estaba el tabernáculo de Dios, y usted lo escuchaba y usted le daba la victoria. Hoy, bendito Dios, cada hermano, cada pastor, Señor, cada congregante, que quizá no nos hemos podido congregar, Señor, donde tus ojos están abiertos de día y de noche en el altar, pero desde nuestras casas extendemos las manos a ese altar, Señor, para pedirte socorro, Señor, y gracias por darnos auxilio hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque todavía podemos sobrevivir en esta tierra, Señor. Bendiga a cada uno de los pastores, bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga a cada una de mis hermanas, bendiga, Señor, a los músicos, bendiga, Señor Jesucristo, a las autoridades, bendito Dios, bendíganos, Señor, y aquí estamos esperándolo, Señor. Por eso no podemos andar con la cabeza agachada, porque lo de nosotros no está para abajo, lo de nosotros está para arriba. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Los veo hasta próximamente en el próximo video.